Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMAT de octavo grado. En esta ocasión les quiero trabajar el tema Aplicación de la congruencia de triángulos parte 2. Este tema corresponde a la lección 10 Congruencia de triángulos de la unidad número 5 Criterios de congruencia de triángulos. Pasemos a la clase. El problema de esta clase dice así: Carlos participará en una competencia de patinaje que se realizará los próximos días y ya tiene lista su rampa para practicar. Su primo José se ha motivado y quiere construir una rampa similar a la de Carlos, pues también quiere participar en la competencia. Carlos le envía una fotografía con la información que se muestra en la figura y le comenta que la medida del ángulo entre los dos lados proporcionados es de 13 grados. ¿Cómo podría hacer José para elaborar la rampa con los tres datos proporcionados por Carlos? Pasemos a la solución. Para solucionar este problema, lo primero que vamos a hacer es identificar las medidas que conocemos de la rampa. Conocemos la longitud de largo de la rampa, que es 150 centímetros. Conocemos esta medida. También conocemos la longitud de la base de la rampa, que es 140 centímetros. Tenemos también esta medida. Tenemos entonces la longitud y tenemos la base de la rampa. Pero también Carlos le informa a José que el ángulo de inclinación de la rampa es de 13 grados. Así que conocemos también la medida de este ángulo. Entonces conocemos tres medidas, pero hay medidas que no conocemos de la rampa. No conocemos el ancho de la rampa. No tenemos esta medida, el ancho de la rampa. También no conocemos la altura de la rampa. No tenemos esta medida, la altura de la rampa. No conocemos el ángulo entre la base y la altura de la rampa. No tenemos esta medida del ángulo. Y finalmente, no conocemos el ángulo entre el techo y la altura de la rampa. Entre el techo de la rampa y la altura, este ángulo que tenemos acá, también no conocemos ese valor. Entonces lo que tiene que hacer José es auxiliarse de estos tres datos para poder construir la rampa similar a la de Carlos. Y para poder construir su rampa, José lo que tiene que hacer es aplicar un criterio de congruencia de triángulos. Veamos, como se conocen los lados y el ángulo entre ellos, entonces por criterio lado, ángulo, lado, se puede construir la nueva rampa. Observa que tenemos aquí un triángulo que se forma. En este triángulo conocemos este lado del triángulo, mide 150 centímetros, la base del triángulo que tiene 140 centímetros y el ángulo entre esas dos medidas, el ángulo que mide 13 grados. Por lo tanto, podemos aplicar un criterio de congruencia de triángulos, el criterio lado, ángulo, lado, para replicar exactamente ese triángulo. Por lo que estas medidas son innecesarias, estas medidas no se necesitan, solamente se necesita la longitud de la rampa, la base de la rampa y el ángulo entre esas dos medidas para poder replicar perfectamente este triángulo. Solo que hay que advertir que el ancho de la rampa es un dato que se necesita y no fue proporcionado por Carlos. Así que si no se conoce esta medida, la rampa de José va a variar con respecto a la rampa de Carlos en el ancho. Pero con las otras medidas sí va a haber coincidencia. Entonces, ya teniendo identificado que sí podemos construir la rampa con estas tres medidas, vamos a pasar a construir la rampa. Y lo primero que hacemos es medir y cortar las piezas según las medidas indicadas en el triángulo. Observa que tenemos este triángulo en la parte del frente, pero tenemos un triángulo congruente también en la parte de atrás. Tenemos también un rectángulo como base, un rectángulo y un rectángulo en la parte de arriba. Y en el fondo también tenemos otro rectángulo para cubrir la rampa. Tenemos todas esas piezas. Y por lo tanto tenemos que cortar todas esas piezas según las especificaciones que se dan. Lo siguiente que hacemos es colocar las piezas cortadas. La primera pieza que vamos a ubicar es la base de la rampa. Observa que la base de la rampa tiene 140 centímetros de largo y la forma que tiene, que no se ve como un rectángulo, es por cuestión de perspectiva. Advierte que estas líneas no se ven paralelas, pero porque tienen profundidad. Esta parte está más lejos que esta parte de acá y por perspectiva no se ven del mismo tamaño. Entonces aquí hemos dibujado la rampa similar a esta que tenemos acá con perspectiva. Este lado está más cerca que este y por lo tanto se dibuja más grande.
La siguiente pieza que vamos a ubicar es el triángulo congruente que se encuentra en la parte de atrás. Esa pieza la ubicamos aquí, que tiene 150 centímetros de largo y 13 grados de inclinación. Ubicamos la siguiente pieza, que sería este triángulo que está en la parte del frente. Lo ubicamos en esta parte de acá. Tiene 150 centímetros de largo y 13 grados de inclinación. Observa que en esta parte de atrás tenemos que sellar y cortar una pieza de esta forma que cubra este espacio. La última pieza que nos hace falta tiene una longitud de 150 centímetros de largo y el ancho que no conocemos, pero ese ancho José lo definió cuando ubicó la primera pieza. Tenemos que construir esa pieza de 150 centímetros de largo y el ancho que José ha decidido que tenga su rampa. Así que ubicamos esa pieza en la parte de arriba y de esta forma José puede finalizar su rampa. Muy bien, ya solucionamos el problema que se nos plantea en esta clase. Pasemos a resolver los ejercicios de este tema. Analiza y realiza lo que se pide en cada caso. Número 1. Se necesita reemplazar unas piezas en la pasarela cuyo diseño se muestra en la figura. Antonio está a cargo de construir las piezas a reemplazar. Para ello necesita elaborar una réplica tomando como referencia las piezas que están colocadas. Literal A. ¿Cuántas y cuáles medidas debe tomar Antonio como mínimo para replicar exactamente las piezas que se indican en la figura? Y literal B. Las medidas indicadas en el literal anterior son una manera única de replicar las piezas. Justifica tu respuesta. Nos dan la fotografía de la pasarela y en la pasarela podemos observar diferentes figuras. Por ejemplo, podemos observar rectángulos, podemos observar triángulos, podemos observar cuadrados, pero en realidad este tema se trata de aplicación de la congruencia de triángulos. Así que la réplica que tiene que hacer Antonio solamente es de los triángulos que se visualizan en la pasarela, que se supone que son triángulos congruentes. Entonces vamos a tomar esta muestra para explicar cómo se tienen que construir esos triángulos congruentes y, por supuesto, teniendo ya el procedimiento, Antonio tiene que hacer el número de piezas que requiere la pasarela. Vamos al literal A. ¿Cuántas y cuáles medidas debe tomar Antonio como mínimo para replicar exactamente las piezas que se indican en la figura? Este literal se responde de esta forma. Como las piezas a reemplazar son triángulos, entonces para construir una pieza congruente, Antonio debe tomar 3 medidas como mínimo y puede hacerlo de 3 formas distintas. Primera forma, puede tomar la medida de los 3 lados. Antonio puede tomar una cinta métrica y medir la longitud de los 3 lados del triángulo. En este caso estaría aplicando el criterio lado, lado, lado. ¿Qué significa eso? Que para construir un triángulo congruente solamente necesita la medida de los 3 lados y con esa medida puede construir perfectamente un triángulo congruente. La segunda forma que puede utilizar Antonio es tomar la medida de 2 ángulos y la medida del lado que comparten los ángulos. Para este caso, puede tomar la medida de 2 ángulos y la longitud del lado que comparten esos 2 ángulos. Si los ángulos que toma Antonio son estos 2, entonces tiene que tomar la medida del lado que se encuentra en la parte de abajo. En este caso, Antonio estaría aplicando el criterio ángulo, lado, ángulo para poder replicar esta figura. La tercera forma en la que Antonio puede replicar esta pieza es la siguiente. Puede tomar la medida de un ángulo y la medida de los 2 lados adyacentes al ángulo. Así, por ejemplo, tomamos solamente la medida de este ángulo y la medida de los 2 lados adyacentes. Repito, la medida de un ángulo y de los lados adyacentes a ese ángulo. En este caso, Antonio estaría replicando la pieza utilizando el criterio lado, ángulo, lado. Y con esta información estamos respondiendo al literal A. ¿Cuántas y cuáles medidas debe tomar Antonio como mínimo? ¿Cuántas medidas? Solamente se necesitan 3 medidas como mínimo para poder replicar las piezas exactamente. ¿Y cuáles medidas? Pues aquí tenemos los 3 lados, sería el criterio lado, lado, lado. Un ángulo, un lado y otro ángulo, que sería el criterio ángulo, lado, ángulo. O puede tomar la medida de un ángulo y los lados adyacentes. Y por lo tanto ya respondimos al literal A. Pasemos al literal B. El literal B nos dice
¿Las medidas indicadas en el literal anterior son una manera única de replicar las piezas? La respuesta es sí. Sí, es una manera única de replicar las piezas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de congruencia de triángulos. Para la congruencia de triángulos tenemos 3 procedimientos que podemos ocupar. Si se toman otras medidas como el lado, ángulo, ángulo, que sería un lado. Aquí tenemos un lado, por ejemplo, lado, ángulo, ángulo. También se podrían tomar las medidas de lado, lado, ángulo, es decir, 2 lados y el ángulo que sigue. Se pueden tomar la medida solamente de 2 ángulos o solamente de 2 lados o de los 3 ángulos. Y tal vez pensaríamos que al tomar la medida de los 3 ángulos podríamos obtener un triángulo congruente, y eso no es cierto. Para tener una figura congruente, medir los 3 ángulos no garantiza que vamos a tener esa figura. Podemos agregar otros datos, por supuesto, pero estos 3 datos en las medidas no pueden faltar. Estas son las medidas que garantizan que el triángulo va a ser congruente. Entonces, con esto solucionamos el problema número 1. Pasemos al problema número 2. El problema 2 dice así: observa la imagen y responde. ¿Por qué la banca con el apoyo diagonal es más estable que la otra? Justifica tu respuesta. Nos dan esta figura donde nos vamos a fijar en las bancas. Observamos que tenemos estas 2 bancas y nos dicen que la banca con este apoyo diagonal es más estable que la banca que no tiene apoyo diagonal. Para el análisis de este problema vamos a identificar las figuras que se forman dentro de la banca. Observamos que en las 2 bancas se forma un rectángulo y esta banca de la izquierda se diferencia por esta diagonal. Si sacamos estas 2 estructuras para analizarlas, nos quedan estas formas. Vamos a realizar un experimento hipotético con estas 2 figuras. Lo que vamos a hacer es analizar la estabilidad de las 2 piezas aplicándoles una fuerza horizontal. Si aplicamos una fuerza horizontal de izquierda a derecha en la banca que no tiene apoyo diagonal, puede suceder esto. Observa. Se puede desformar de esta manera porque al aplicar una fuerza de forma horizontal, ninguno de los lados de la banca se va a oponer a esa deformación. Es decir, que los lados no reciben ni compresión ni estiramiento. En cambio, si aplicamos una fuerza horizontal en esta banca que tiene esta diagonal, le aplicamos la fuerza de izquierda a derecha, lo que sucede es que no se deforma, porque la pieza que se encuentra como diagonal recibe una fuerza de estiramiento. ¿Por qué recibe una fuerza de estiramiento? Porque si el rectángulo se deforma, la diagonal tiene que crecer. Observa, esta diagonal tiene que ser más grande. Entonces lo que sucede es que esta pieza está siendo estirada y al no poder estirarse la pieza central, la banca tiene mayor estabilidad. ¿Qué sucede si invertimos el proceso? Si aplicamos una fuerza de derecha a izquierda. Si aplicamos la fuerza en la banca que no tiene apoyo diagonal, observamos que la banca se va a desformar. Los lados conservan su misma longitud y solamente sufre una deformación. Si realizamos el mismo experimento con la banca que tiene apoyo diagonal, sucede esto. La banca no se va a desformar y la pieza que está como diagonal sufre compresión. ¿Por qué se trata de comprimir esta pieza? Porque la diagonal se va a cortar. Observamos que este punto no ha cambiado. Anteriormente la diagonal llegaba hasta por aquí, ¿sí? La diagonal era más grande, pero cuando se deforma la diagonal se hace más pequeña. Entonces, como esta diagonal tiende a hacerse más pequeña, la figura no se va a deformar, por lo tanto esta banca es más estable. Entonces ya podemos poner la respuesta. La respuesta es la siguiente. La banca con el apoyo diagonal es más estable por los 2 triángulos que se forman dentro de la estructura. Observa que se han formado estos triángulos que vemos acá. Estos 2 triángulos le dan estabilidad a la estructura porque para desformar un triángulo tenemos que cambiar la longitud de uno de sus lados. En cambio, desformar un rectángulo no implica cambiar ninguna longitud de sus lados. La justificación correspondiente a esta explicación es la siguiente. Desformar la banca con apoyo diagonal implica alargar o comprimir la diagonal y que, a pesar de que es madera, no es tan fácil de lograr. En cambio, la banca sin apoyo diagonal se puede desformar sin cambiar las longitudes de los lados del rectángulo. Entonces, como observación, tener triángulos dentro de una estructura
no es cuestión de estética, es cuestión de estabilidad. Nos recordamos de la pasarela que trabajamos en el problema anterior. Observa que estaba constituido también de triángulos. Entonces, como observación general, podemos decir que los triángulos dentro de una estructura no están por estética, sino para darle estabilidad a la estructura. Fíjate qué aprendizaje más interesante. Si queremos darle estabilidad a una estructura, esa estructura tiene que incluir triángulos, porque para desformar un triángulo tenemos que alargar o comprimir uno de sus lados. Y cuando hablamos de triángulos cuya estructura es hierro, desformar los lados de esos triángulos implica alargarlos o comprimirlos. Y eso no es tan sencillo de lograr. Bien, con esto finalizamos los dos problemas que nos plantea el libro texto. Pasemos al cuaderno de ejercicios. El cuaderno de ejercicios nos presenta estos dos problemas. Estos dos problemas son demostraciones. Aquí dice demuestra que y aquí dice demuestra que. Como son demostraciones, lo que tenemos que hacer es construir una tablita donde ubiquemos afirmaciones y justificaciones. Y lo que tenemos que lograr es demostrar la congruencia de los triángulos que se nos están indicando. En los dos casos construimos las tablitas y hacemos las demostraciones, pero en el primer caso también hay que escribir la hipótesis y la conclusión de este enunciado. Continuemos. Los problemas que nos presenta el cuaderno de ejercicios de repaso para este tema que acabamos de trabajar son estos dos. Te dejo que analices estos dos problemas y apliques lo que hemos aprendido en esta clase. Muy bien, jóvenes, eso es todo. Con esto finalizamos la clase. Si la clase te pareció interesante, regálame un like, activa la campanita, suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos hasta el próximo video.